Bueno, no creo que la filosofía sea el eje de mi vida o el único eje de mi vida. No me reconozco en la etiqueta de filósofo como actividad exclusiva de mi vida. Digamos que poco a poco me doy cuenta de que esta cosa que se llama la filosofía va condicionando mi manera de vivir. Y me di cuenta de que me interesaba el tema en el último año del bachillerato italiano, leyendo una frase de Hegel, aunque yo luego no he sido un gran simpatizante de Hegel, que era una frase que jugaba con la comedia, la tragedia. Ahora mismo no me acuerdo ni qué frase era, pero bueno, la filosofía ocurre por contagio. Me estoy poniendo enfermo poco a poco. Entonces me metí en instituto más o menos por azar, como ocurre a menudo en la vida. La universidad sí que me podía interesar, porque la universidad deja más tiempo para la investigación, que es un tema que no se trata mucho o casi nada en instituto, pero tengo que decir que muchas veces la universidad influencia negativamente en la investigación, porque la vida académica desgasta al filósofo, es decir, que la verdadera filosofía se da más bien en la calle, por lo que creo yo, en la calle y en otras actividades no estrictamente filosóficas. Bien. La frase en cuestión es en realidad una frase de Gilles Deleuze, ¿no? Filósofo francés, muerto en 1995, y subraya el hecho de cómo la filosofía tiene que poner de alguna forma orden, es una forma para ordenar nuestra vida que a veces aparece como caótica. No solamente encontrar lo que está arriba, abajo, lo que es justo, equivocado, lo que es bello, lo que es feo, encontrar criterios en general es filosófico. Entonces esos criterios no están escritos en ningún sitio. Son según Deleuze y según entonces la tesis en la que yo apoyo esta idea de Deleuze. Los conceptos han de ser creados, entonces poner e enseñar filosofía en secundaria obligatoria, quizás más que transmitir unos contenidos que son importantes, pero debería enseñar a buscar orden en el caos, es decir, buscar una forma ordenada para presentar los propios pensamientos, buscar una crítica de forma ordenada, empezar a razonar significa quizás eso, quitar el azar y empezar a poner en orden, así como ponemos orden en nuestra habitación cuando hay demasiado caos. Lo mismo puede ocurrir en geografía, en matemática, en física, porque la filosofía es una actividad muy transversal y tiene que ver con la crítica, el razonamiento, la capacidad de elaborar un discurso, son las capacidades principales. Luego hay un material filosófico que también es importante, pero claro, no se puede dar todo, hay que ser conscientes de los propios límites y no es algo mecánico y no entra con sangre. Creo que la reforma realmente, si hay un problema educativo en España, es un problema educativo que no tiene que ver solamente con la escuela, sino con una cultura en el sentido más amplio, una manera de comportarse, la gestión de nuestros intereses y el hecho de que al fin y al cabo no se da tanto peso a la cultura en general. Entonces está claro que si el abuelo o los padres leen un libro, los hijos leen un libro y aprenden mucho. No se puede devolver toda la responsabilidad de la cultura de un pueblo a la institución escolar, porque la escuela no es la única maestra. Viene la televisión, vienen los políticos que no parece que dan gran ejemplo de conocimientos culturales, y luego vienen los padres. Y por ejemplo, si en la televisión de vez en cuando apareciera una mujer guapa, un hombre guapo que dijera yo amo a los hombres o las mujeres que desean conocer más, pues la gente probablemente no necesitaría tanto la escuela y sería más independiente en su aculturización, y entonces sería algo más concreta, más pragmática, también trabajaría mejor, sería más apasionada y quizás tendría más ambición. Falta de ambición cultural no significa que hay que reformar la escuela, y para obtener resultados no hay que subir las notas.
Esto para quien quiere entender, ¿no? Según una célebre definición de Gilles Deleuze, la filosofía es resistencia a la estupidez. Es una práctica que sirve para ser críticos. Esto viene del mito de la caverna de Platón, es decir, desde el principio de la filosofía. Resistirse a la estupidez es tener un espíritu crítico, crítico con los demás, con las instituciones y crítico consigo mismos también, cosa que a veces nos olvidamos. En este país quizás se critica muchísimo, pero a veces hay que criticar a sí mismos. Entonces, en ese sentido, la filosofía tiene un papel despertador y que evita que caigamos en fáciles costumbres, en la vulgaridad, en el aburrimiento de prácticas aburridas e inútiles de alguna forma. Y luego la filosofía tiene unas competencias propias que tienen que ver con lo que decía antes, con la capacidad de ordenar un discurso, de analizar, desmenuzar un hecho, investigar, ir un poquito más en profundidad. Claro, para mí es una lástima que se pierda el estudio de la filosofía en la escuela, y sería grave que se perdiera en la universidad. Pero hay que decir que la responsabilidad de que se pierda tiene que ver con el papel que juegan los filósofos mismos en esta sociedad. Es decir, que tienen mucha dificultad para llegar a la población, ¿no? Tienen mucha dificultad porque no tratan la cotidianidad. Entonces, claro, la cotidianidad, si yo me olvido de la cotidianidad se olvidará de mí. Que la religión es el opio del pueblo. Entonces nuestra sociedad ha evolucionado y las sociedades en general han cambiado el opiáceo con el que de alguna forma adormecerse y quedarse tranquilos sin criticar, sobre todo a las instituciones y a los centros de poder, que no son solamente las instituciones, sino son los centros, por ejemplo, de poder económico, ¿no? Que pueden ser las grandes empresas, que conocemos todos y no es necesario nombrar. Entonces, está claro que la filosofía, la actividad filosófica, que antes hemos llamado un despertar, un ponerse preguntas, un intentar ir más allá del dato, más allá de la superficie, no excavar un poquito para ver lo que hay realmente por debajo, no interesa a todos aquellos que prefieren un discurso simple, que como aparece en muchísimas campañas publicitarias, por ejemplo. Esto está claro. Y tampoco interesa a los políticos que prefieren, obviamente, que el pueblo no ponga en discusión su operato. Esto es evidente. Entonces, siempre en la historia de la política y en la historia del poder económico se ha intentado que la gente se limitara a trabajar, comprar y callar. Entonces es evidente que en la reforma, por ejemplo, es impensable que un político ponga una asignatura que se llame crítica a los políticos. La base de la dominación, yo creo que puede ser tiene un sentido decir que el desconocimiento puede ser la base de la dominación, o también un conocimiento equivocado, un conocimiento impuesto, ¿no? Y históricamente creo que entre la enseñanza falsa y la ausencia de enseñanza se ha conseguido dominar a los pueblos con una relativa facilidad. Por lo que esta afirmación tiene mucho peso. Por ejemplo, una forma de conocimiento equivocado podría ser, relativamente al tema de la reforma escolar, de ser el hecho de que hay que ser más productivos, ¿no? Yo no estoy de acuerdo con el hecho de que haya que ser más productivos. La escuela no tiene que seguir la sociedad, a mi manera de ver. La escuela debería ser, así como debería ser una iglesia, debería ser un lugar que se repara de la sociedad y piensa con una cierta distancia de la sociedad como mejorar la sociedad misma. En vez, esa reforma me parece que tiene las intenciones, y basta ver el trato que se da a la filosofía como metafísica aplicada a la empresa. Entonces la escuela, la reforma debería ser algo que sirve para alejarse de la sociedad y pensar
cómo vivir mejor la vida, no cómo ser más productivos. Yo no creo que sea una exageración la lectura de 1984, porque creo que todos nos estamos olvidando de tener nos estamos alejando siempre más de una relación natural con los demás. Y una de las partes más bonitas de 1984 es cuando el protagonista se va al campo y ve el bosque y los pajaritos que cantan y descubre este sentimiento natural y lo vive de forma natural, que es el sentimiento del amor con su novia, que es Julia, ¿no? Si no me recuerdo mal. Y claro, se meten en líos por comportarse de forma natural. Y esto es un tema de amplísima reflexión y que nos da mucho juego en la actividad de clase y en nuestra vida personal. Es una obra, quizá ninguna obra sea imprescindible, yo creo que ninguna obra sea realmente imprescindible, ¿no? No es de obligatoria lectura, pero sí que es una obra que inspira muchísimo y nos asusta, y cuando una obra nos asusta, nos intriga, y si nos intriga, es una obra bella. A ver, el final dramático, sin duda, porque el lector se espera que Winston siga resistiendo de alguna forma, pero al final acaba amando al gran hermano. Eso es un final que tiene mucho sentido, sobre todo porque el gran hermano es la sociedad entera y hay que mediar con la sociedad entera. Hay que mediar porque tenemos que sobrevivir. O sea, al fin y al cabo no queremos que una rata nos coma el rostro. Y necesitamos también sentirnos queridos. Y hay unos pocos mártires que quizás son capaces de resistirse al 100% a los dictámenes de los grandes hermanos, como que hay que beber Coca-Cola, que hay que utilizar el teléfono móvil, que hay que ver la final de la Copa de los Campeones, pero hay unos pocos que se resisten, pero se enfrentan, debido a su gran libertad, se enfrentan al espectro de la soledad. Y el ser humano es un ser gregario y con eso sufre mucho. Entonces, no sé si ellos en la novela realmente desprecian su propia existencia o se dan cuenta de que tienen una forma de vida de alguna forma incompleta. Yo creo que más bien se dan cuenta de que han vivido a ojos cerrados toda su vida y ahora viven un despertar común. Poco a poco descubren cosas muy sencillas pero muy potentes, como puede ser el canto de los pajaritos cuando dan el paseo en el campo, como puede ser leer un libro, como puede ser la emoción del amor vista. Son placeres muy sencillos, pero son los placeres que están a la base del placer, ¿no? El placer propiamente dicho, del gran placer, ¿no? Decir que si es amor, el amor es independiente de la sociedad en la que se vive, es un hecho que se da naturalmente y el amor por principio es lo contrario al fascismo, a la imposición. El amor es liberatorio. Y de hecho yo creo que en el amor la persona que nos ama elogia la parte de nosotros más bonita que tenemos. O sea, es una relación de reconocimiento mutuo, pero por lo bonito que somos, no por lo imperfecto que somos. Y en este caso, Juliette y Winston descubren lo bonito que son en las cosas sencillas. La filosofía de Deleuze intenta explicar el acontecimiento, el acontecer de las cosas. Realmente en nuestra vida no estamos interesados en cómo son las cosas, sino en cómo las cosas se van transformando. Esto es interesante. Lo interesante es saber, a partir del estado de las cosas, ver cómo cómo la situación irá cambiando, ¿no? Y esto es el acontecimiento, el cambiar de algo.
Entonces, un acontecimiento importante es el cambio de las épocas cambian las tecnologías, cambian los sistemas políticos, eh, y cada generación está sometida a una circunstancia distinta, como diría Ortega y Gasset, ¿no? Cada generación tiene una circunstancia distinta y entonces viene condicionada por esta circunstancia. Ahora, yo no creo que los jóvenes, o no creo que las generaciones, digamos, posteriores sean ni inferiores, ni más, ni menos capaces de las anteriores. Siguen siendo seres humanos, así como creo que una generación de 16 añeros de la antigua Roma era igualmente capaz que una generación de 16 añeros de hoy en día. Lo que cambia es el sentimiento de rebeldía y las ganas de revolución que tienen las diferentes generaciones. Digamos que esta generación, yo percibo que no tiene mucho espíritu de aventura, no tiene muchas ganas de aventura y de verdadera rebeldía, porque es muy difícil y complicado decirlo. Yo creo que están en una telaraña telecomunicativa tremenda y se pasan todo el rato entre los estudios, algunos el trabajo y enviarse miles de mensajitos que al final los confunden y no hacen sacar su verdadera rebeldía y deseo de aventura, lo que connota siempre las generaciones adolescentes, es decir, no, yo soy diferente de ti. A nivel educativo siento mucho que me molestaría muchísimo que desapareciera el libro, porque creo que el libro tiene un formato muy eficaz y el hecho de que entre una nueva tecnología no significa que tengamos que renunciar a la anterior y se podrían acompañar las dos cosas. Luego, obviamente las nuevas tecnologías pueden aportar mucho conocimiento, mucha información, más que conocimiento, ya que el conocimiento no es la información, el conocimiento es la gestión de una información. Y entonces eso es un reto para la pedagogía del siglo XXI. Y no sé si yo tendré ganas de estar en todo esto, porque me parece un esfuerzo enorme, pero parece que con esto tenemos que lidiar, intentar sacar el máximo provecho de nuestros utensilios. A los alumnos molesta mucho la filosofía cuando viene presentada como un estudio objetivo y una presentación de datos y nombres, además con una terminología difícil, pero creo que a los alumnos gusta muchísimo la filosofía en el momento en el que, a partir del material estudiado en la escuela, puede haber un debate, y en los debates los alumnos normalmente suelen soltarse y contar cosas muy interesantes que enseñan mucho al mismo profesor. Yo he aprendido muchísimo de mis alumnos y no me canso de repetirlo.